en desarrollo. Señor Jan Vázquez, muy buenos días. Buenos días. Díganme, por favor, ¿cómo ha seguido la crisis que hemos vivido en el Perú toda esta última semana? ¿Cuál es su reacción ante ella? Bueno, yo creo que no solamente mi reacción, sino la de mucha gente que lo está viendo desde afuera, es que la imagen del Perú está bastante erosionada, porque se ve evidentemente que hay una disfunción política en el Perú, y esto no es la primera vez en que se amenaza con traer abajo un presidente que ya se ha hecho o cerrar o tener problemas con el Congreso, y esto que es el resultado de haber cerrado el último Congreso. Se esperaba que iba a mejorar la situación, pero no fue así, y todo esto obviamente dentro de una pandemia que ha sido desde los ojos desde afuera, y creo que dentro del Perú también, muy mal manejado. Por lo tanto, se ve muy mal, y es evidente que hay una disfunción fuerte que quizás tiene como agravante la crisis económica enorme. El Perú está entre los peores lugares del mundo, no tanto en el manejo, no solamente en el manejo de la pandemia, sino también en el manejo económico. O sea que Sí, señor Vázquez. ¿Y cómo se traducen estas consideraciones que ha hecho usted, económicas, institucionales y de gestión pública, a la voluntad política de destituir a un jefe de Estado en estas circunstancias? Vamos a ir, si me permite, primero, señor Jan Vázquez, a una pausa y retomamos con esa pregunta, ¿no? Para interpretar específicamente la tentativa de vacancia al presidente de la República. Hacemos una pausa y retomamos con Jan Vázquez. Vive la primavera con increíbles ofertas. Comedores desde 1.399 soles. Dormitorios desde 1.299 soles. Salas desde 999 soles. Casa Grande en Sal y Cerámica. Una señora que había entrado en trabajo de parto. Me han dicho que ella tiene el COVID y por eso que no la pueden atender. Pero la maternidad me ha dicho que no tiene... Somos 600 que estamos con este síntoma de pandemia. Hay 600 que están enfermos. Así está, estamos doctor. al teléfono con Rita Suaña. Esta pandemia nos ha afectado. No tenemos economía. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter. RPP, la voz del Perú. En RPP trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Nada está dicho, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Por RPP, la voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú.
había entrado en trabajo de parto. Me han dicho que ella tiene el COVID y por eso que no la pueden atender. Pero la maternidad me ha dicho que no tiene... Somos 600 que estamos con este síntoma de pandemia. ¿Hay 600 que están enfermos? Así está, Estamos al teléfono con Rita Suaña. Esta pandemia nos ha afectado. No tenemos economía. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. Durante esta emergencia, los periodistas de RPP te informamos sobre lo que ocurre en todo el país. Durante todo el día, en radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Llegó el momento de disfrutar con el sabor único de Big Cola, una gaseosa de gran sabor y calidad que hoy comparten miles de familias peruanas. Refréscate con Big Cola y comparte en grande. Son las 9:35, estamos en Enfoque de los Sábados entrevistando al investigador del Instituto Keito o Catón, Jan Vázquez, columnista del diario El Comercio. Señor Vázquez, había quedado planteada la pregunta antes de nuestra interrupción. ¿Cómo evalúa esta crisis política súbita que ha vivido en el Perú, como usted sabe, a partir de la revelación de audios que mostrarían al presidente de la República buscando encubrir su compromiso en la contratación injustificada de un personaje en el Estado? Bueno, lo que decía es que yo creo que esto ha erosionado bastante la imagen del Perú. O sea, esto no es el primer momento en los últimos años en que a raíz de algún escándalo o algún caso de posible corrupción o corrupción de verdad se ha creado inestabilidad política. Desde afuera hay que acordarnos que el Perú ha sido visto por muchos años y con mucha razón como un caso ejemplar en América Latina de crecimiento, de reformas, de avances notables en el bienestar humano a raíz de las grandes reformas que se empezaron en los 90 y que ahora, con toda la inestabilidad, después de muchos años ya está teniendo un impacto negativo en la economía, en la política en sí, en el progreso humano que ha tenido el Perú. Hay que acordarnos que por muchos años, a pesar de estos problemas y disfuncionalidades políticas, por alguna razón el Perú seguía avanzando, pero eso ya parece que no se está dando. Por lo tanto, es altamente preocupante lo que esté ocurriendo en el Perú con la disfuncionalidad en que ambos lados, el Congreso y el Ejecutivo, han participado para empeorar la situación. ¿Y cómo se explica que un país que, según usted había durante las últimas décadas dado muestras de eficacia en su gestión y de progreso hacia la prosperidad humana, como dice usted, bienestar de vida, de pronto tiene una tan mala gestión de la crisis de la pandemia?
Bueno, no sé si es una cosa que ha ocurrido de repente. Como hemos visto, estas disfunciones políticas se han estado dando y el peso de ellos se han ido acumulando hasta tal punto en que se da esta crisis de la pandemia después de haber habido crisis políticas en el Perú. Y el manejo de la crisis en sí, desde mi punto de vista, ha sido malo. O sea, los resultados lo dicen. El Perú está encabezando los países que más fuerte le ha pegado económicamente, con una caída enorme en la economía, donde está encabezando los casos del COVID en el mundo, está encabezando las muertes por población. Eso muestra que algo está mal. Siempre sabíamos que iba a pegar fuerte al Perú, porque es un país pobre, porque es un país con las características que tiene, pero ¿cómo se explica que es el peor en el mundo? Eso es, me parece, algo que hay que investigar, pero de todas maneras se ha manejado mal. Y me parece que sí se podrían haber tomado otras decisiones, eso se puede debatir después, decisiones económicas. Hay países que sí han tenido éxito, que son latinoamericanos, como Uruguay, por ejemplo. Muy diferente es ese país al Perú, pero como digo, no tenía que ser el Perú el peor en el mundo, y sí lo ha sido. ¿Cuál es el papel que juega en todo esto y en general en la evolución del Perú la corrupción y la eventual lucha contra ella? Es un tema que usted ha subrayado comparativamente. Usted sabe que estalló acá una crisis en torno a eso desde que hubo revelaciones de la justicia norteamericana a propósito del caso Odebrecht, y hace casi 4 años seguimos empantanados en este tema sin ver todavía la luz al final del túnel. Claro, me parece que la corrupción en gran parte es el resultado, y esto se ve como un patrón alrededor del mundo, en gran parte, de un Estado sobredimensionado, un Estado que no es transparente, que tiene un papel muy extenso, y que eso, las intervenciones, la discrecionalidad, ya sea de los burócratas o de los políticos en el Congreso o del Ejecutivo a la hora de ejecutar políticas públicas o gastos, abre las puertas a la corrupción. Y eso es un problema, sobre todo cuando no hay desde antes un Estado de Derecho fuerte o un sistema de hacer la gente rendir cuentas. Eso no existe en el Perú. Por lo tanto, cada vez que hay una propuesta que dice que hay que darle al Estado más responsabilidad y más recursos, como suele ocurrir durante las pandemias, como suele ocurrir cuando crece los instintos populistas, que es lo que ha estado ocurriendo en la política peruana en los últimos años, esas políticas abren cada vez más las puertas a la corrupción. Lo bueno del Perú en los últimos años respecto a Odebrecht es que ha sido uno de los pocos países que ha hecho rendir cuentas a muchos políticos. Brasil también, eso llama la atención. En muchos otros países latinoamericanos, ya sea Argentina, ya sea Colombia, ya sea muchos países latinoamericanos donde sabemos que el caso de Odebrecht también era grave, no ha ocurrido el mismo proceso. Entonces, han habido avances en el Perú respecto a la lucha contra la corrupción, pero sigue habiendo corrupción, y siempre y cuando la gente piensa que la solución es darle todavía más dinero y más responsabilidad al Estado para ejecutar X, va a seguir ocurriendo ese tipo de corrupción. Yo creo que el caso del Perú o Latinoamérica es ejemplar. Mucha regulación es lo que produce más corrupción, y hay una clara tendencia a nivel global que a más regulación, más corrupción y más sector informal también hay.
Pero lo que usted dice parece escamotear que se ha pedido cuentas a muchos políticos que han hecho prisiones preventivas. Hasta el momento no hay condenados, pero poco a los empresarios. Pero poco, perdón, pero no... A los empresarios, pero no se ha pedido cuentas con la misma severidad a los empresarios. Es algo que nos decía antes de que conversáramos con usted el señor Michael Reed desde España. Claro, yo creo que eso se tiene que hacer también, como sí se ha hecho en Brasil, por ejemplo. Entonces, sin ninguna duda, hay que seguir avanzando en este tema de la lucha contra la corrupción, pero el problema de fondo es la organización del Estado, y cuando la gente pide más Estado, más gasto, en realidad no es un concepto abstracto. Lo que están diciendo es que hay que darle más dinero y más autoridad y más discreción a la gente con nombre y apellido en el Congreso y en el Ejecutivo. ¿La gente quiere eso? Bueno, ya vemos los resultados. Una última pregunta, señor Jan Vázquez. ¿Por qué tantas dificultades en América Latina en general y en el Perú muy particularmente para crear partidos políticos organizados en torno a ideas capaces de despertar la vocación al servicio público de los mejores ciudadanos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero tal como está organizada la política latinoamericana, no premia a la honestidad y resulta que es un sistema que casi que invita a la gente que tiene otro tipo de talentos y otro tipo de intereses. El Estado en sí está organizado para promover ciertos intereses, pueden ser sectoriales, ya sea de sindicatos o de empresarios o de lo que tú quieras, y que la búsqueda de los beneficios dentro del Estado y el poder del Estado es lo que se está premiando más por encima de lo que uno podría considerar el bien público. Claro, cada vez que el empresario busca ciertas protecciones, dice que es por el bien público, porque va a proteger ciertos trabajos, pero sabemos que no es así. En ningún país del mundo, al darle una protección al empresario, le beneficia al sector público. Y lo mismo con todos que buscan esos privilegios. En el Perú todavía hay demasiados privilegios que otorga el Estado, y eso es a pesar de las reformas que se hicieron en los 90. Es que el Perú se quedó a mitad de camino, todavía hay mucho más que hacer, y eso es lo que estamos viendo. Y hoy en el Perú me temo de que lo que está predominando es la otra tendencia, es el populismo, que es además lo que ocurre y está ocurriendo en países alrededor del mundo durante crisis, donde la gente se siente insegura por la pandemia, por razones sanitarias, pueden perder su vida, insegura económicamente, han perdido su trabajo, no saben de dónde va a venir el próximo sol. Por lo tanto, ese tipo de inseguridad también alienta el populismo político. Está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en el Perú. Muchas gracias, señor Jan Vázquez, por su tiempo para RPP. Recuerdo que usted es un investigador del Instituto Catón que quiere mantener viva esta flama cívica de este censor romano de hace 2000 años contra la arbitrariedad del Estado. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias por su tiempo. Hacemos una pausa y después de haber hablado... Gracias a usted. Después de haber hablado desde lejos con dos especialistas de Europa y Estados Unidos, hablaremos con alguien que ha estado en el centro de la acción, el abogado Roberto Pereira, quien fue defensor del presidente de la República en la moción de vacancia que se votó el día de ayer en el Congreso. Pausa y regresamos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental.